Bueno, vamos a continuar con las conversaciones a esta hora de la mañana. Saludamos a la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, quien ha tenido la deferencia de conversar con nosotros y nuestros auditores y auditoras. ¿Cómo le va, subsecretaria? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana y para hablar respecto de esta reforma tributaria, subsecretaria, tan esperada, que además es fundamental para lo que va a ser esta administración que encabeza el presidente de la República, Gabriel Boric. Si tuviéramos que hacer un resumen ejecutivo de lo que es esta reforma para todos nuestros auditores y auditoras, subsecretaria, ¿qué podríamos decir? Que esta reforma tributaria está pensada en responder a los desafíos que Chile tiene hoy día para ser un país más desarrollado y también más justo en términos tanto tributarios como en términos también de desigualdad, de superar ciertas inequidades. Está pensada también en mejorar las inequidades territoriales, ¿cierto? Está pensada en recaudar principalmente de los sectores de mayores ingresos, porque se evalúa que actualmente la carga tributaria en Chile, más que disminuir la desigualdad, la aumenta, producto de que es regresiva, y además está pensada en también tener ciertos beneficios tributarios en algunas dimensiones que nos parecían importantes, como por ejemplo la inversión en productividad, el tema de cuidados de niños y personas con dependencia, y también apoyar a la clase media en términos de descuentos por arriendo. Además de eso, está pensada en ser implementada de manera gradual, y por lo tanto el primer efecto más importante sería en un par de años más de aprobarse la reforma tributaria este año, y con eso entonces hacer que los instrumentos sean aplicados de manera progresiva, ¿cierto?, a lo largo del tiempo. Así que eso es esta reforma tributaria, nosotros hemos dicho una respuesta tributaria a los desafíos que tiene Chile hoy en términos de avanzar y dar un salto hacia el desarrollo. Buenos días, Juanita Rojas, aquí al habla, Hola, Claudia. hola Juanita, ¿qué Eh, tal? Aquí estamos. Mira, una de las críticas que han surgido en las últimas horas de parte de la oposición es que esta reforma tributaria no se preocupa de apoyar o fomentar la inversión. ¿Es efectivo eso? A ver, nosotros diferimos de esa opinión, primero porque, en primer lugar, la parte del diagnóstico que nosotros hacemos es que, como dije anteriormente, esta reforma tributaria está pensada también en responder a las demandas más estructurales que tiene Chile y por eso disminuir la incertidumbre, dar estabilidad al país y al sistema tributario, dar certezas y por lo tanto mejorar las condiciones para que se produzca la inversión privada en Chile. De hecho, mientras más tardamos en responder, más incertidumbre se crea y se empeora entonces las condiciones para poder invertir. Y esa ha sido la evaluación de muchos organismos internacionales y de también las clasificadoras de riesgo. Es más, la reforma tributaria está pensada también en responder a una responsabilidad fiscal. Nosotros tenemos una política fiscal donde los gastos permanentes se financian con ingresos permanentes, y si el país no actualiza sus ingresos, entonces pues hay un riesgo, y lo evalúan así internacionalmente, de poder caer en mayor endeudamiento, ¿cierto? Y por lo tanto está pensada también en dar señales de responsabilidad fiscal y por lo tanto señales de certezas. Y por último, hay instrumentos en la reforma tributaria misma que son incentivos tributarios a más bien la inversión productiva. ¿Sí? Nosotros, en la evaluación que hacemos, es que la producción debe
innovar, debe aumentar su inversión en innovación y desarrollo. La forma en la cual producimos tiene que cambiar para poder ser un país que crece más, porque eso es lo que está estancado desde hace ya más de una década, el crecimiento en la productividad. Y por eso se crean estos incentivos tributarios, ¿cierto?, a la inversión en productividad, y eso esperamos que también entonces ayude. Ujú. Subsecretaria, vamos a aprovechar esta conversación para ir aclarando varias de los reparos, Ujú. de las dudas que se han planteado desde el anuncio de esta reforma tributaria. Otra dice relación con que finalmente no va a poder recaudar lo que dice que va a recaudar. ¿Qué se puede decir al respecto? Que nosotros hicimos estimaciones bastante con datos, primero con datos reales del Servicio de Impuestos Internos. De hecho, estuvimos todos estos meses trabajando ya una vez instalados en el gobierno, con datos a los cuales podemos acceder, ¿cierto? Desde el Ministerio de Hacienda, son datos que en general desde afuera no se accede, ¿cierto? Y por lo tanto pudimos hacer estimaciones bastante certeras, bien hechas, cierto, robustas de recaudación. Y de hecho cambiamos varias de las que previamente teníamos estimadas. Por ejemplo, en la parte del impuesto al patrimonio, también eso se hizo con datos reales que tiene el Servicio de Impuestos Internos hoy día, ¿cierto?, sobre patrimonio, y por lo tanto, la verdad es que las estimaciones que tenemos han sido hechas con los mejores datos disponibles y de la mejor, con las mejores metodologías posibles, ¿sí? Así que en ese sentido, esas son las estimaciones más creíbles a las cuales tenemos disponibles. Otra cuestión distinta es, bueno, ¿qué pasa finalmente con esta reforma después de la discusión en el Congreso? Y ese es otro tema. Vamos a ver, estas son las estimaciones que tenemos respecto a los instrumentos que aquí tenemos, que la propuesta tenemos. Esto tiene que pasar todavía por un diálogo legislativo, ¿cierto? Y ahí pueden haber algunos cambios, pero por lo menos los instrumentos que nosotros hemos diseñado están, como ya dije, estimados con estos, los mejores datos disponibles que tenemos son, y nosotros tuvimos conversaciones con algunos economistas expertos antes de presentar los datos, y recibimos comentarios, no recibimos nada en ese sentido tampoco, o sea, ninguna crítica a los datos por lo menos. Subsecretaria, justamente a propósito de lo que significa el trabajo legislativo, porque va a depender mucho del Congreso, ¿ya han tenido ustedes conversaciones previas, particularmente con la oposición, que es de donde podrían venir, ¿no es cierto?, más reparos? ¿Y cuáles serían aquellos puntos que para ustedes son el corazón de la reforma y que por lo tanto no estarían dispuestos a transar? Mm, no sé si lo pondría como en esos términos. Sí es importante para nosotros el tema de simplificar y mejorar el sistema tributario. Creo yo que diría yo, no sé si el corazón, pero la parte más relevante en términos de recaudación tiene que ver con la reestructuración del impuesto a la renta y el impuesto y las exenciones, ¿cierto? Los mecanismos de enfrentar la evasión y la elusión de impuestos y el impuesto a la riqueza. Todo eso es un solo gran grupo de instrumentos que van en un solo proyecto de ley. Entonces eso diría yo que es el pilar más importante, ¿sí? Y es lo que más recauda según nuestras estimaciones, pero de la misma forma, ¿cierto? Son también importantes el tema del royalty, porque el royalty, por ejemplo, lo que nos hace es mejorar la distribución de las rentas de esa actividad entre el país, Chile, que es el propietario, ¿cierto?, de esos minerales, de esa riqueza, y las grandes mineras privadas, que en este momento está mal distribuido, ¿sí? Eh, y según todos los estudios que se han hecho, por lo menos, nosotros corregimos eso. Y eso también es importante, aunque no es lo que más recauda, sí es importante tener una corrección en ese sentido. Y finalmente también
nosotros en los diálogos algo que identificamos, fuimos a todas las regiones del país, algo que identificamos y es muy fuerte, es que se perciben muy fuertemente las inequidades territoriales. Por lo tanto, todos los impuestos que van a venir para poder aumentar los recursos en las regiones, eso también es significativo. Entonces, a pesar de que en términos de quizás absolutos, ¿cierto?, de monetarios no es tan importante, también es significativo porque permite enfrentar esas inequidades que hoy día son cuestionadas por las regiones, ¿sí? Entonces, diría que esos son como los tres aspectos más importantes. Ujú. Subsecretaria, ¿cómo reciben la respuesta que se ha generado desde el mundo empresarial, tanto del gran empresariado como también desde las pequeñas y medianas, donde a diferencia de lo que algunos sectores podrían haber pensado, hubo una recepción bastante positiva respecto de lo que es la propuesta de reforma tributaria? Si bien en ambos grupos, tanto en el gran empresariado como en el pequeño y mediano, han planteado algunos reparos, en general valoran lo que se dio a conocer durante la semana pasada. ¿Cómo lo reciben? Sí, nosotros hicimos estos procesos de construcción con bastante diálogo previo y yo creo que eso también ha eh, permitido identificar ciertos aspectos que nos permiten entonces tener una reforma más completa con todos los aspectos, haber tenido ese diálogo previo, yo creo que fue bien fundamental para un diseño que después entonces haga sentido a la gran parte de la población y de los expertos también. Tuvimos además en los equipos gente que también, un equipo multidisciplinario que incluyó no solo abogados, sino que también economistas, contadores, también incluso sociólogos, tributaristas, que nos permitieron entonces darle una perspectiva también distinta a esta reforma. Y vamos a seguir escuchando y dialogando en el Congreso, respondiendo a todas las dudas, explicando qué hay detrás y a la ciudadanía también explicarle qué es lo por qué están estos instrumentos, cómo funcionan para poder responder a las dudas y tener este diálogo. También eso fue algo que salió mucho de estos diálogos sociales que hicimos, la ciudadanía en general quiere saber, quiere entender, necesita también más información acerca de cómo funciona el sistema tributario, qué impuestos pagamos, ¿cierto? ¿Por qué los pagamos de esa forma? ¿Hacia dónde van nuestros recursos? Y estamos embarcados también en ese objetivo. Subsecretaria, a propósito justamente de esta educación tributaria, ¿no? Que es tan necesaria, porque la mayoría de los chilenos, le cuestan mucho los temas económicos y ni hablar de los temas tributarios. Por ejemplo, usted mencionó que tenían en regiones, los diálogos había salido como un tema muy importante el tema de la equidad territorial. ¿Cuáles podría mencionar usted serían algunos mecanismos que van a favorecer a las regiones en esta reforma tributaria? Sí, hay algunas posibles fuentes de ingresos que nosotros hemos estado identificando que lo que estimamos que podrían primero que todo algo importante, casi duplicar los ingresos de los gobiernos regionales que hay hoy día, ¿sí? Y unas posibles fuentes de ingresos son, por ejemplo, tenemos ahí 5 identificados por ahora. Uno es las patentes mineras. El segunda fuente de ingresos podría provenir de la participación en la sobretasa del impuesto territorial. Hoy día, por ejemplo, los gobiernos municipales reciben los ingresos municipales de las contribuciones. Y esos van a un fondo común municipal que se distribuye entre los municipios. Estamos pensando en un instrumento similar, pero para los gobiernos regionales con la sobretasa del impuesto territorial. También hay una participación en el royalty a la gran minería, que se podría convertir, ¿cierto?, en un fondo de desarrollo regional. También los impuestos correctivos, que llamamos impuestos correctivos, son impuestos que están pensados no tanto en recaudación, sino que en cómo cambiar el comportamiento de las personas y poder trasladar ciertas decisiones hacia decisiones más medioambientalmente
limpias, ¿cierto? Y saludables. Esos impuestos correctivos en todo caso igual recaudan, ¿cierto? Y estamos pensando en que también parte de esos ingresos vaya a las regiones, especialmente los verdes. Y por último, la venta de bienes nacionales. Todo eso podría, según nuestras estimaciones, duplicar los ingresos regionales. Ujú. Subsecretaria, bueno, Juanita ya le preguntaba un poco respecto de esto. Se viene un complejo escenario a nivel legislativo porque sabemos que por la conformación que tienen ambas cámaras en el Congreso Nacional se sabía de antemano y así lo han dicho también diversas autoridades respecto de que se necesitaba presentar una reforma que fuese lo más consensuada posible. Al parecer, por el tenor de las reacciones que vimos la semana pasada, va en esa dirección. Pero sabemos también que muchas veces la discusión en el Congreso no necesariamente es técnica respecto a estos temas, sino que también es política y entran otros factores en juego. ¿Qué espera usted respecto de la discusión que se va a dar ahí en el Congreso Nacional respecto de esta reforma, tomando en cuenta también las declaraciones previas de algunos parlamentarios y las críticas que se han esbozado? Sí, nosotros hemos tenido algunas ya reuniones con los parlamentarios que forman parte de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara y esperamos ahí profundizando, ¿cierto?, en los detalles de las propuestas una vez que ingresen los proyectos de ley. Tenemos todo el ánimo de poder también presentarles a los parlamentarios estudios que hemos hecho en este tiempo con datos también disponibles aquí en el Ministerio de Hacienda sobre el impacto distributivo de la reforma, sobre las brechas de género y otros más que hemos ido construyendo, ¿cierto? Explicar muy bien cuáles serían las implicancias. Algo que nosotros hemos identificado también es que esta reforma simplifica el sistema tributario de manera relevante, poniendo al país bajo la media de la OECD, por ejemplo, en tiempo de cumplimiento tributario, según nuestras estimaciones. Entonces queremos presentar al Congreso toda la evidencia para poder explicar bien la reforma y poder recibir también los comentarios y sugerencias que hayan ahí. Creemos que por el momento esta, al menos la experiencia que hemos tenido nosotros en estos meses, ha sido un poco esa la dinámica, ¿cierto?, las comisiones de Hacienda, de poder tener una conversación también bastante razonada, ¿cierto?, sobre los temas y esperamos que podamos seguir así. Claudia, se ha dicho que de esta reforma tributaria depende un poco la posibilidad real de que el gobierno lleve adelante su programa. Sin embargo, se dice que incluso siendo aprobada relativamente rápido, en régimen podríamos verla recién el año 2025. ¿Cómo, por lo tanto, podrían financiarse muchas de las cosas que están pendientes y que el actual gobierno pretende llevar adelante? Sí, nosotros, si, si se aprueba la reforma tributaria así tal cual está, esos recursos son esperados ser recaudados de manera permanente, van a ir ingresando como parte de las estimaciones de recaudación de esos ingresos permanentes y por lo tanto de esa manera se puede ir financiando el programa. Además que la mitad del programa en realidad está financiada con otras fuentes de recursos y por lo tanto tenemos espacio para financiar como la mitad del programa en los primeros 2 años y después la otra mitad en la medida que vaya ajustándose hasta cubrir finalmente todos los instrumentos, ¿sí? En ese sentido no vemos un problema ahí. Vamos a cumplir con los compromisos que tenemos, ¿sí?, en la medida que la reforma sea también aprobada para hacerlo de manera responsable fiscalmente y no vemos un problema ahí. Ahí tenemos el plan en el fondo en ese sentido. Bueno, subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, para profundizar en esta presentación que se dio la semana pasada respecto de la reforma tributaria. Vamos a estar requiriendo su ayuda y su presencia probablemente a futuro, así que las puertas, los micrófonos están más que abiertos de la radio para usted. Muchas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes y muy disponible para explicar a los chilenos y las chilenas
esta reforma, así que cuando quieran vengo por acá. Muchas gracias. Que esté muy bien, muy buenos días. Buenos días. Claudio, sí, ya vemos, ¿no? Ya están acomodándose ahí en el Salón de Honor del Congreso, las distintos convencionales, están llegando los invitados y en el centro de Santiago Sí, ahí nos quedó la... avanza, ahí avanza una marcha de apoyo y de respaldo. Así que, bueno, vamos a tener que dejar hasta aquí nuestra conducción, porque ya viene, por supuesto, Patricio López y Montserrat Rolano, que van a hacer la posta. Nos despedimos hasta mañana. Así es, Juanita, nos despedimos hasta mañana martes en esta edición especial de Radio Análisis. Siga junto a Radio Universidad de Chile, estamos en esta transmisión especial de esta entrega formal ya de la propuesta de nueva constitución al presidente Gabriel Boric y por ende también en su representación a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país para que lo revisemos, lo leamos y el próximo 4 de septiembre votemos lo más informado posible si es que nos convence o no para que sea la futura constitución de nuestro país. Para quienes estaban pendientes del tenis, ganó el tercer set Cristian Garín, ganó en el tiebreak 7-6, está arriba en este cuarto 2-0, así que está ahí batallando el chileno por avanzar a la siguiente ronda de Wimbledon. Ya llegan Patricio López y Montserrat Rolano acá a los micrófonos de Radio Universidad de Chile. Gracias a todo el equipo y nos reencontramos mañana.